hasta donde la primera parte del solo, que es la que os voy a enseñar aquí en el vídeo, segundo ya para el próximo. Empezamos con el dedo 2, ¿vale? Acordaos este. En el traste 3 de la sexta cuerda, ¿vale? 3 relativo, no os olvidéis, porque tenemos la cejilla en el traste 2, pues contamos a partir de la cejilla 1, 2 y 3, pues aquí. Tocamos 2 veces y luego con el dedo 1 en el traste 2 de la quinta cuerda. 2 veces en la cuerda 4 aire, volvemos a la quinta cuerda traste 2 y otra vez cuerda 4 al aire. Esa sería como la primera frase, que es, ¿vale? Desde ahí, la segunda frase sería cuerda 4 al aire, cuerda 4 traste 2, cuerda 3 al aire, y luego con el dedo 2 otra vez volvemos a deslizar desde el traste 2 hasta el traste 4, ¿vale? Hasta ahí tendríamos. Desde aquí seguimos así. ¿Vale? Después de haber deslizado el traste 4, volvemos a tocar y deslizamos el traste 2. Y tocamos al aire. ¿Vale? Hasta ahí tendríamos. Desde ahí podemos utilizar el traste 2 en la cuerda 3, traste 2, desliza. El dedo 2, perdón, quería decir. En la cuerda 3, traste 2, deslizamos hasta el traste 4 y tocamos la primera cuerda en el traste 3. Deslizamos otra vez al traste 2 y al aire. ¿Vale? Esto sería. Y luego repetimos el movimiento. Traste 2, deslizar al 4. Y la primera cuerda al aire, ¿vale? Sin el dedo 1 en el traste 3. Y volvemos a deslizar. Del aire. ¿Vale? Hasta ahí sería. Falla mío. Repito otra vez, ¿vale? Y ahora desde aquí hacemos con el dedo 1, traste 2 de la cuerda 4, 2 veces pull off al traste 0. Lo mismo en la cuerda 5, pero solo una vez. Ahora, cuerda 6, traste 3, volvemos a la cuerda 5 y volvemos a la cuerda 6. ¿Vale? Hasta ahí es lo que quiero que sepáis. Todo junto sería. Ahí lo tenéis. Si os queda cualquier duda, ¿vale? Ha habido un momento antes que me he equivocado mientras lo tocaba todo junto. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis.